te pedimos estas cosas. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero empezar recordando lo que el apóstol Pablo nos ha venido diciendo en estas últimas semanas, en esta última sección de su carta. Y es esto, que el cristiano verdadero, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, está llamado a vivir a la luz de su llamado, a la luz de su nueva naturaleza. Y empezando desde el capítulo 4, el versículo 1 y 16, Pablo nos ha mostrado ahí cómo debe de ser el andar del cristiano en la iglesia primeramente. Es aquí en donde nos congregamos como iglesia para bendecir a Dios, donde debemos de empezar a comportarnos. Y Pablo ha dicho cosas como: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Toda esa sección de los primeros versículos del capítulo 4, Pablo nos ha hablado cómo debe de comportarse el cristiano en la iglesia. Después, Pablo pasó a decirnos cómo debemos de comportarnos en el mundo. Y ahí dijo cosas como esto: pues digo, requiero un Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En cuanto a la pasada manera de vivir antes de venir a Cristo, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y por lo tanto miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Después de esa sección, Pablo pasó a dar unas directrices o pasó a decirnos cómo nosotros los cristianos debemos de comportarnos dentro del hogar. Y empezó diciéndole a las esposas: compórtense de esa manera, de esta manera, sométanse a sus maridos. Después pasó a decirle al esposo: tú debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y bueno, es más o menos lo que hemos visto hasta aquí en esta última sección de la carta del apóstol Pablo. Ahora, lo que vamos a ver a Pablo hacer es ahora decirle a los hijos y a los padres cómo deben de comportarse en el lugar, perdón, en el hogar. Esto quiere decir que nosotros somos cristianos aquí en la iglesia, en nuestros hogares, y Dios mediante, como vamos a ver la próxima semana, debemos de comportarnos como cristianos en nuestro trabajo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar, como ya les dije, en cómo debemos de andar nosotros los hijos y nosotros los padres en el hogar. Y dicho sea de paso, Dios mediante, la próxima semana predicamos esta sección donde Pablo le dice a los siervos que sometan a sus amos y a sus amos que traten bien a sus siervos. Después de esto vamos a detener por algunas semanas esta estudio a la carta, porque quiero que nosotros retomemos un tema que es fundamental y que, como Jesús lo profetizó, la iglesia de hoy en día se ha olvidado de este acontecimiento. Y es un acontecimiento que todo el mundo estamos esperando, los cristianos, me refiero a ellos. Y tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo revisando el registro de mis predicaciones, miraba que ya tenía 2 años que no hablábamos sobre este tema. Y bueno, yo creo que es pertinente, es bueno que retomemos ese tema, porque al hacerlo, cuando tú empiezas a ver la profecía, los acontecimientos que Dios nos revela en su palabra de lo que va a pasar, tú automáticamente permites que el Espíritu Santo, a través de esa palabra profética, aumente tu fe. Y entonces ese es el propósito, que nosotros podamos nuevamente sacar muchos o varios pasajes que nos hablan acerca del regreso de Jesucristo y nuestra fe pueda ser fortalecida y avivada, y entonces podamos con expectativa gozosa esperar el regreso de Cristo, y además podamos usar el resto de nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿Cómo? Esforzándonos a cumplir con la gran comisión de ir y predicar el evangelio y de hacer discípulos. Sin duda alguna, aunque no tengamos la fe suficiente para creerlo como debemos de creerlo, sin duda alguna Cristo vuelve de nuevo. Y cada día que pasa estamos más cerca de su regreso. Y en los días que estamos viviendo es fácil olvidar eso. Y cuando olvidamos cosas importantes, entonces no actuamos a la luz de esas cosas importantes. Entonces, estemos ya orando por esta serie que Dios mediante iniciaremos dentro de 2 semanas. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a ver lo que Pablo le va a llamar a hacer a los hijos y a los padres. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1, dice Pablo: hijos, y esto nos lleva a asumir esta carta que envió Pablo a esa iglesia, que después se pasaron a las otras iglesias, lo lleva a asumir a que cuando se congregaba en la iglesia, los niños, los jóvenes, juntamente con los adultos, estaban todos reunidos escuchando lo que Pablo estaba ordenando. Y bueno, Pablo ahí dice hijos, asumiendo él que van a estar ahí los jóvenes, los niños, los hijos de los padres creyentes, les dice: obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Bueno, lo primero que vemos es la exhortación del apóstol Pablo a los hijos, ¿verdad? Y el término que él usa ahí para decir hijos, obedecer, es un término que habla de que le está hablando a niños que entienden, que
Quizás son jóvenes adultos, quizás son niños, pero ya llegaron a un punto donde pueden entender a los padres. Es decir, Pablo le está diciendo a los hijos que todavía están bajo el techo de sus padres que obedezcan a sus padres. Y esa es la primera directriz o el primer mandamiento que Pablo da, pero da un segundo mandamiento que lo encontramos en el versículo 2, que todavía no lo voy a proyectar, pero ahí notamos el versículo 2 que el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ver primeramente este primer mandamiento. Obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. La pregunta es, ¿por qué debemos de obedecer a nuestros padres? Yo creo que la respuesta más simple debe de ser porque Dios lo ordena, porque el Señor lo manda. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros estemos sujetos a nuestros padres si es que somos menores de edad. Y además, porque es justo. Dios fue quien diseñó todo el universo, Dios fue quien determinó lo que era bueno y lo que era malo, lo que era justo y lo que es injusto. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, hijos, obedezcan a sus padres el Señor, porque esto es justo, porque Dios lo ha mandado, porque Dios así diseñó la familia, el matrimonio. Y por lo tanto nosotros debemos de obedecer sin cuestionar las órdenes de nuestros padres. Aún los hijos que están aún solteros y que viven bajo el techo de sus padres, es decir, están bajo el peso financiero de los padres, aún ellos están obligados a obedecer a sus padres, a menos que les pidan algo contrario a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios. O sea, si un padre te dice, hijo, ¿por qué no te robas ese celular? Que está ahí, nadie lo está atendiendo. Lógicamente, uno no va a obedecer en eso a los padres, pero de ahí en más, todo aquello cuanto se somete a la voluntad de Dios, o esté dentro de la voluntad de Dios, nosotros estamos obligados a obedecer a nuestros padres. Ese es un mandato. Ahora, quiero dar algunos ejemplos en cuanto a qué debe de someterse los hijos a sus padres. Por ejemplo, cuando los padres establecen el uso del tiempo libre, el tiempo de ocio, o sea, cuándo puedes tú ver televisión, cuándo tú puedes jugar videojuegos, estar en la tableta o otro pasatiempo, si ellos establecen lo que creen que es sabio y justo, uno tiene que obedecerlos. En cuanto a las relaciones sociales, ellos tienen el derecho de decir con quién te juntas, con quién no te juntas. Ellos saben por experiencia y además por la palabra de Dios qué amistades les convienen y qué otras amistades no les convienen. Ahora, en cuanto en el hogar, ellos pueden mandar, hey, saca la basura, hey, lava los trastes, cosas como estas. Entonces, ese es el primer mandamiento. Hijos, obedezcan a sus padres. Y el segundo mandamiento, como bien ya les dije, es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este versículo nos enseña que el obedecer tiene que ver con una acción, mientras que el honrar tiene que ver con actitud, con respeto hacia los padres. O sea, la honra va más allá de la obediencia, aunque caminan de la misma mano. O sea, para poder honrar a tu padre, tú necesitas respetarlo. Entonces, a la hora de obedecerlos, nosotros debemos de tener esa actitud de respeto. Una actitud de respeto que se deriva precisamente del hecho de que son la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Escucha lo que dice Romanos 13, versículo 1 al 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, entre ellas está la autoridad de los padres, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad de sus padres o cualquier otra autoridad establecida por Dios, como las gubernamentales, a lo establecido por Dios, ¿qué dice? Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quiere decir que el apóstol Pablo, en otras palabras, está diciendo que todo aquel que se revela contra la autoridad establecida de Dios automáticamente se está rebelando contra quién? Contra Dios. Y es verdad que aquí está hablando Pablo acerca de las autoridades gubernamentales, pero el principio aplica también a las autoridades establecidas en el hogar por Dios. Así que quien se opone a la autoridad de los padres, a Dios resiste. Y hacer esto, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acarrea condenación para sí mismo. Así que la Biblia es bien clara y bien enfática a la hora de hablar de las consecuencias de no obedecer la autoridad de los padres. Damos algunos versículos, Proverbios 20:20, escucha lo que dice. Dice, al que maldice a su padre o al que no honra a su padre o a su madre, ¿qué va a pasar? Se le va a apagar su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, en los momentos más difíciles de la vida, en ese momento se le apaga la lámpara. Es decir, quien maldice a su padre o a su madre, va a llegar un momento en que en medio de su tormenta, en medio de su dificultad, él o ella no va a poder ver con claridad el obtener soluciones para sus dificultades, para todo eso que él está pasando. O sea, no va a haber guía, no va a haber quién marque el camino. Y bueno, el proverbista dice aquí
que quien no honra a sus padres se le va a apagar la lámpara en medio de la oscuridad. En otras palabras, hermanos, podemos decir que la bendición, la guía de Dios, no va a estar sobre ese tipo de personas que no honran a sus padres. Así que yo veo aquí que hay graves consecuencias cuando tú estás deshonrando a tus padres, a pesar de cómo sean. Dios no dice, honra a tus padres si es que son buenos contigo, si es que se lo merecen. No, se lo merezcan o no se lo merezcan. De hecho, nadie nos merecemos por nuestros pecados que nos honren. Sin embargo, aún así está ahí el mandamiento. Escucha lo que también dice Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre, una vez más, que no honra a su padre, que se burla de él, que menosprecia la enseñanza de la madre, sus consejos, o sea, que se rehúsa a obedecer a sus padres, ¿qué le va a pasar según el proverbista? Dice, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Este es el Espíritu Santo de Dios inspirando al proverbista. Esto es lo que piensa Dios. De todos aquellos que no honran a sus padres. O sea, está hablando de maldición, está hablando de cortar la bendición, la protección de Dios sobre este tipo de hijos rebeldes a sus padres. Así que como vemos, las consecuencias de no honrar a nuestros padres son muy graves, hermanos. Por lo tanto, lo que Pablo está ordenando aquí es un asunto serio. Hijos, obedezcan a sus padres. Háganlo de una manera respetuosa, honrenlos. Entonces, esto nos enseña que la actitud que nosotros asumimos al obedecer es tan importante como la misma obediencia misma. O sea, cada vez que tú ah, te rebelas contra tus padres y de repente tú con una mala actitud los empiezas a obedecer, y aunque lo disimules, Dios ve esa actitud, Dios ve el corazón y Él sabe que no lo estás honrando con ese respeto que se merecen en tu corazón. Entonces es importante no solamente el obedecer a regañadientes, sino obedecer con una buena actitud, porque esto es lo justo. Dios está viendo lo que hay en nuestros corazones. Ahora, quiero decir algo sobre los hijos casados. Es verdad, ustedes ya están casados, ya son, como dicen, harina o sí, harina de otro costal. O sea, ya son independientes, ya son una nueva familia. Sin embargo, nosotros también somos llamados a honrar a nuestros padres, por ejemplo, visitándolos, si ya no viven con nosotros, ocupándonos de ellos, asistiéndolos de manera económica, de manera moral. Si nosotros hacemos eso, la Biblia es bien clara, dice, vas a tener la bendición de Dios sobre tu vida. Y vamos a volver al versículo 2 de nuevo para leer en su contexto el versículo 3. Dice ahí el capítulo 2, el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Estás oyendo? Hay promesa y la promesa es, yo te voy a bendecir. Yo honro a los que me honran y tú honras a Dios cuando obedeces a Dios que te dice honra a tu padre. Y sigue diciendo ahí el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sabemos que esta promesa originalmente fue dada al pueblo de Israel, ¿verdad? En el contexto de la tierra prometida. Y de hecho, Deuteronomio 5:16 encontramos ahí ese mandamiento. Dice ahí, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la promesa. ¿Quieres que mientras tú vivas aquí en la tierra, Dios derrame su bendición sobre ti y tus días sean alargados? Bueno, entonces empieza por honrar a tu padre y a tu madre. Hay una gran diferencia entre una persona que honra a sus padres y a sus madres y por lo tanto Dios pone su favor sobre ellos y Dios quizás les alarga los días, con una persona que no honra a sus padres y sus madres, y aunque quizás Dios les deja vivir demasiados días, pero sin el favor de Dios. O sea, la diferencia está en que una tiene el favor de Dios, la bendición de Dios, y la otra no. Entonces nos conviene, ¿verdad? Honrar a nuestros padres, a nuestras madres y padres. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está ahí. Es el primer mandamiento con promesa, nos dice Pablo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, Dios promete bendición, Dios promete dicha sobre la tierra, sobre aquellos que honran a sus padres. Y esto nos enseña en pocas palabras que el camino de la obediencia y del respeto y de la honra pues, va a recibir bendición de Dios, ¿verdad? Y el contrario a estas virtudes va a recibir maldición. Y por consiguiente vas a tener una vida miserable. Y qué terrible es vivir vidas miserables, ¿verdad? Donde no hay contentamiento, donde no hay dicha. A veces se debe a esto. Y bueno, he aquí el por qué debemos obedecer y honrar a nuestros padres con respeto. Porque a Dios le agrada. Y cuando Dios se agrada, entonces Dios envía bendición sobre nosotros. Ahora, pasemos a ver el llamado que Pablo le hace a los padres. Yo no sé si tú notaste, pero en el título de la primer diapositiva de este mensaje era un llamado a los hijos, a los padres, a los criados o a los siervos y a los amos. Pero desarrollando este punto, viendo lo importante que es, al último decidí dejar a un lado los siervos y a los amos. Y digo esto porque esto es bien importante. Dios a nosotros los padres de familia, principalmente a los varones, nos ha hecho un llamado.
Y el primer llamado que nos hace a través del apóstol Pablo es que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Cuál es el llamado del Padre? No provocar, no causar que nuestros hijos se enojen con furia por malas actitudes de parte de nosotros. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y número dos, también nos llama a criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Pero vamos a considerar el primer llamado. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. En otras palabras, no los hagan enfurecer. Esto nos habla de que es verdad, los hijos deben de cuidarse de no pecar contra Dios, ¿verdad? No obedeciendo a sus padres, airándose contra ellos. Sin embargo, nosotros los padres debemos de poner todo empeño en no provocar a ir a nuestros hijos. Este es el llamado de Pablo que él está haciendo aquí. Y Colosenses capítulo 3, versículo 21, que es el paralelo a este pasaje, Pablo añade algo ahí muy interesante. Dice allí, padres, no haces, asas- eh, exasperéis, lo mismo, ¿verdad? No provoquen a ira a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten, para que no pierdan el motivo de querer servir al Señor, de querer seguir en los caminos de Dios. Así que Pablo nos está pidiendo que no hagamos enojar a nuestros hijos porque podemos llevarlos a desalentarse. Por lo tanto, padres, no abusen de su autoridad para abusar de sus hijos, porque esto puede causar desaliento en la vida de sus hijos. Pueden causar que ellos ya no tengan interés en las cosas de Dios y que ya no sigan creciendo espiritualmente. Así que cuando comparamos estos dos pasajes, vemos que lo opuesto a provocar es animar, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las cosas que hacen los padres que muchas veces provocan a los hijos a ira, que los lleva a desalentarse? Bueno, vamos a ver varias cosas, hermanos. En primer lugar, provocamos a nuestros hijos, escucha, cuando exigimos cosas de ellos que son irrazonables, porque no estamos quizás tomando en cuenta su edad, no estamos tomando en cuenta su grado de madurez. Voy a dar ahorita algunos ejemplos, pero debo decir que a veces cometemos ese error. Y con la mejor intención que uno quiere de llevar a cabo esta crianza de nuestros hijos, muchas veces cometemos errores como, por ejemplo, si yo tengo un hijo de 6 años, otro de 3, y yo pretendo que los dos pequeñines se queden tranquilos a la hora de escuchar la predicación en la iglesia, pues eso puede llevar a que esos niñitos exploten, ¿verdad? De frustración. O cuando tienes un devocional en tu casa y quieres tenerlos sentados, quédense ahí calmaditos. Un devocional de 30, 45 minutos, qué sé yo, de 15 niños de una edad tan temprana, tú estás pidiendo demasiado de ellos. Y eso provoca ya desde una edad temprana a esos niños, ¿a qué? A que se airen, a que exploten. Y ellos manifiestan su ira gritando, pataleando, haciendo berrinches. Entonces, es una de las maneras que tú y yo muchas veces provocamos a nuestros hijos a ira. Por lo tanto, nosotros debemos estar seguros de que lo que le estamos pidiendo a nuestros hijos, lo que le estamos demandando, ellos sean capaces de hacer lo que les estamos pidiendo, según la madurez, según la edad que ellos tengan. ¿Cuántos recuerdan la historia cuando Jacob, después de su regreso a Jerusalén, se encuentra con Esaú? ¿Recuerdan ese encuentro? Y Esaú viene y felices los dos y les dice, hermano, vamos adelante, sígueme, yo quiero que te vengas ya conmigo. Y escuchan lo que Jacob le respondió a él. Y dije a Jerusalén, ¿verdad? Pero era a Canaán. Génesis 33:13 dice lo siguiente. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, son pequeños, y que tengo ovejas y vacas pareadas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Versículo 14. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, ¿y qué? Y al paso del niño. ¿Se imagina a Jacob? Sí, no te preocupes, ahí te seguimos al paso. ¡Órale, niños! ¡Rápido! ¿Te das cuenta? Eso los provocaría, ¿verdad? A los niños. Entonces él entiende que la capacidad de sus hijos no es suficiente para seguirle el paso a Esaú. Por lo tanto, le dice, no, vamos a ir al paso de los niños. Entonces, ahí lo importante de asegurarnos que lo que le estamos pidiendo a nuestros hijos esté dentro de sus capacidades. Pero muchas veces, ¿verdad? Nomás nosotros estamos pensando nosotros mismos en lo que queremos, en el apuro o en las expectativas, como decía, de que hijo, cállate, porque estoy hablando por teléfono. Bueno, la Biblia dice, tengan cuidado. Padres, no provoquen a ira de sus hijos. Niños de esa edad, de 4, de 6, 5 años, ellos necesitan brincar, ellos necesitan jugar, necesitan correr. Por lo tanto, no le pidas a un niño de esa edad que se quede tranquilo, calmado por más de media hora. Eso es imposible, ¿verdad?
Por lo contrario, si tú haces esto, vas a provocar a tus hijos a ira. Ahora, otra cosa que provoca grandemente a los hijos a ira es la disciplina vergonzosa. Hay padres que no saben corregir a sus hijos. Y a mí me hubiera gustado tener todo esto y la madurez que hoy tengo en el Señor para haber aplicado todo esto en mis hijos. Pero bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Pero ustedes que a lo mejor son padres jóvenes, bueno, la Biblia nos dice que tengamos cuidado a la hora de disciplinar, que no lo hagamos de una manera vergonzosa, delante de todos, en público, gritándoles, hablándoles con sarcasmo, con aspereza. No, eso, lo que tú provocas al hacer eso en un niño y sobre todo en un joven adolescente, es algo terrible. Por lo tanto, dice Pablo, tengan cuidado. Si van a corregir a sus hijos, si los van a disciplinar, que sea en privado y que sea sin ira. No vaya a ser que ellos, al hacerlo de la manera incorrecta, ellos agarren resentimiento contra ti. Así es que la Biblia va a ser bien claro cuando nos dice que no corrijamos con ira a nuestros hijos. Ahí es donde se necesita el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que Pablo, primeramente, antes de darnos todos estos mandamientos, nos dice, hey, sean llenos del Espíritu Santo, déjense controlar por él, que el fruto del Espíritu Santo aflore en sus vidas? Porque parte del fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Dominio propio, control, ¿verdad? Templanza. Entonces es por eso que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Porque cuando tú corriges con ira a tu hijo, la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es que hay que ser duro, pastor. No, hay que usar la firmeza que Dios nos dice, pero sin olvidar las directrices que Dios nos da a la hora de ah, disciplinar a nuestros hijos. Ahora, otra cosa que provoca ira en nuestros hijos también es la disciplina incoherente, inconsistente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si tú le demandas a tus hijos hacer algo, tú debes de ser consecuente también con eso. Tú debes de dar el mismo ejemplo. Si tú le estás diciendo a tus hijos, hay que perdonar porque Jesús nos perdona y tú no perdonas, hay una inconsistencia grande. Si tú le estás enseñando a tus hijos, hey, no grites, hey, no pelees con nadie, pues tenemos que ser consecuentes con esa misma enseñanza. No vamos a gritar en nuestros hogares, no vamos a pelear con nuestros cónyuges, pero muchas veces eso no pasa, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa a veces? Le estamos gritando a nuestras esposas o simplemente peleamos delante de nuestros hijos. Y me atrevo a decir que si hay algo que a un niño, o si hay algo que a nuestros hijos les cae mal, les cae la patada, es que nosotros seamos unos hipócritas. Como que ellos nacen con una nariz capaz de olfatear la hipocresía y rápidamente, ¿verdad? ¿Para qué quieres que vaya a la iglesia? ¿Para ser como tú o como mi papá? Pues te das cuenta. Estas cosas provocan a ir a nuestros hijos. Por eso tengamos cuidado a la hora de disciplinar. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a un intérprete de la ley en Lucas 11:46? Escucha lo que dice. Él le dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley. A veces somos así los padres, los intérpretes de la ley. Y dice la Biblia, hijo, y no vas a oír música mundana. Y está bien que tú quieras hacer eso. No estoy diciendo que esté mal, pero te oye escuchando a ti música mundana y todo eso. Entonces, como que ellos van a decir, la próxima vez que le quieras dar una orden, se van a enojar. O sea, no seas hipócrita, te oí. Esto es por dar algún ejemplo, hermanos. Pero muchas veces nosotros somos estos intérpretes de la ley. Y dice Jesús ahí, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. O sea, hay padres que son especialistas para aplicar la Biblia a los otros, ¿verdad? Sobre todo a sus hijos. Bueno, ellos son en ese momento como intérpretes de la ley. Pero yo me pregunto, ¿ven sus hijos en ellos ese mismo afán que tienen de dar órdenes y mandar en obedecer la ley? Ya como que la cosa ahí cambia, ¿verdad? Bueno, si no es así, tú estás provocando a ir a tus hijos. He dicho 1000 veces que no grites, que no pelees. Y al día siguiente te ve gritándole a tu esposo, a tu esposa, peleando. Bueno, eso obviamente va a traer ira en ellos. Sí. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Una pregunta más es, ¿qué actitud va a provocar ese tipo de disciplina en nuestros hijos cuando ven esa incoherencia, esa inconsistencia? Lo lógico que va a ser una negativa, ¿verdad? Así que, padres, vamos a asegurarnos de que estemos haciendo lo mismo que le demandamos a nuestros hijos. Ahora, otra cosa que también provoca ira a nuestros hijos son los cambios de humor repentino. Ay, ay, ay. Hay personas que andan de buen humor según se hayan despertado, ¿verdad? O sea, si se levantaron contento, pues tratan bien a sus hijos. Papá, ¿me puedes llevar al parque? Claro que sí, vámonos. Sin embargo, si se despiertan con el pie derecho, como decimos a veces, ya el humor de ellos ya no es tan bueno, ¿verdad? Oye, papá, ¿puedo salir afuera? No, me estás poniendo gorro, no vas a salir. Esos cambios
de humor repentino, ¿verdad? Bueno, eso también provoca ira en los hijos, provoca que se desanimen. Si eso es un patrón constante en tu vida y tú eres de esas personas que quieres tener a tu hijo leyendo la Biblia, va a llegar un momento en que a lo mejor ya no te lo va a decir, pero por dentro va a estar lleno de enojo, de yo no sé para qué me dice que haga esto si ni ellos obedecen lo que la Biblia dice que hagan cuando la leen. Entonces, si te das cuenta, son cosas que provocan a nuestros hijos a ira y debemos de tener cuidado de no estar haciendo estas cosas. Una forma más de provocar a nuestros hijos a ira es prometer y no cumplir. Si tú le dices a tu hijo, esta tarde cuando salga de trabajar te voy a llevar a comprar un helado o te voy a llevar a comprar ese juguete que tanto has querido. Y entonces llega la tarde y tú vienes a la casa y te fue mal en el trabajo y no cumples lo que prometiste, va a provocar a ira a tu hijo. Una cosa más que provoca ira a nuestros hijos es mostrar favoritismo en nuestros hijos. ¿Recuerdan la historia del patriarca Jacob, Israel, cuando irritó al resto de sus hijos porque amaba más a José? ¿Qué dice ahí el versículo 3 de Génesis 37? Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ajá, lo aborrecían. Fíjate la ira que provocó en el resto de los hijos, una ira tan fuerte, tan terrible, que inclusive llevó a estos hijos a querer matar a José. Cuando te das cuenta, no muestres favoritismo con un hijo y con otro hijo, no, no. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser garrafales. Y ahora hago un paréntesis para decir que muchas veces los padres envían una señal de favoritismo de una manera no intencional o inclusive no real. Es algo que percibe el otro hijo, pero que no hay nada de eso. Pero aún así nosotros debemos de tener cuidado porque nosotros sin quererlo como quiera le estamos haciendo sentir a los otros hijos que este hijo, porque es problemático, es mi hijo favorito y debemos de tener mucho cuidado porque en ocasiones en las familias usualmente siempre hay la oveja negra, ¿verdad? El hijo más problemático. Y lógicamente, como es problemático, uno automáticamente le da la atención a ese niño. Y no nos damos cuenta que al darle mucha atención a ese hijo, nosotros nos estamos desocupando del resto de los hijos. Y no es algo intencional, pero es algo que sucede. Y la cosa es que debemos de tener cuidado de no dejar al hijo problemático, hay que ayudarlo a salir. Sin embargo, debemos de tener cuidado de no estar menospreciando al resto de nuestros hijos. Así que va a haber momentos en la vida de nuestros hijos donde uno va a necesitar mayor atención, pero cuando eso ocurra, vamos a mantenernos alerta para no descuidar a los demás. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a provocar a nuestros hijos a ira. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo a través del Espíritu Santo. No provoquen a sus hijos a ira. Otra manera de provocarlos es el exceso de disciplina. Hay padres que piensan porque la disciplina es buena. Dios disciplina a sus hijos, pastor. Ahí dice que a quien él ama, él disciplina. Y es verdad. Pero entonces ellos quieren disciplinar mucho. Y entonces todo el tiempo están amenazando, todo el tiempo están ahí castigando, qué sé yo, gritando. Inclusive a veces por la torpeza de los niños. Y a veces la torpeza infantil de un niño es normal. Entonces imagina a un bebé apenas caminando y se cae. ¡Ey, tonto! ¿Por qué te caes? Levántate, ya te ensuciaste. No, 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 baja tus expectativas. Tú no puedes estar disciplina y discipline a un bebé de esa edad. No, no puede él entender eso. Por lo tanto, tengamos cuidado. Porque así como la falta de disciplina es dañina, bueno, el exceso de ella también lo es. Y hay padres que cada vez que abren la boca es nomás para estar eh, corrigiendo al muchacho. Hey, hey, ¿te quieres que yo no estoy diciendo que no lo corrijas, corrígelo en privado. Según la Biblia, o sea, no son ni mis consejos. Es el consejo de Dios para ti. Porque de lo contrario, si tú no aplicas estos consejos que Dios te está dando, tú estás provocando a ir a tu hijo y lo vas a desanimar. ¿Para qué quieres que toda la vida sea cristiano? ¿Para ser como tú? No, mejor déjame así, estoy bien. Entonces, tengamos cuidado. ¿Hay que molestar a nuestros hijos? Sí, amén. Hay que hacerlo, pero que no sea en exceso, hermanos. Una forma más de cómo nosotros provocamos a ir a nuestros hijos y los desalentamos. Bueno, cuando constantemente estamos solamente criticando lo que hacen mal y nunca les damos palabras de alabanza, de felicitación cuando hacen bien. Por ejemplo, si el niño de 4 años, y hablo de 4 y de 3 y de 2 porque ahorita tengo a mi nietecita, tiene 2 años y meses. Bueno, cuando un bebé, un infante de esa edad se sienta en la mesa, le sirven su vasito de leche y
cuando no hay derrame de leche, porque sujetó bien el vaso, nadie lo nota, nadie dice nada. Pero si por alguna razón, por torpeza infantil, ese niño tumba el vaso, y sobre todo si está sentado mamá o papá y se acaban de vestir y la leche cae sobre sus vestiduras, ahí es donde nos enojamos, ¿verdad? Y perdemos el control y empezamos, si no es a estrujar, a gritarle a los infantes, cuando ellos no entienden. O sea, nosotros debemos de reprender, de amonestar la rebeldía de ellos, no la torpeza. Ellos son torpes, si nosotros a veces, ¿verdad? Nos comportamos como torpes, con razón ellos. Entonces tengamos cuidado. Más bien busquemos alabar, aplaudir las cosas que hacen bien nuestros hijos. Porque de lo contrario va a pasar lo que algunos padres hacen. Ellos castigan aún a sus niños por ser torpes. Cuando una vez más la Biblia nos dice que castiguemos su rebeldía. Vamos a decir que ese mismo infante, ese mismo toddler, está sentado en la mesa y tú le dices, no agarres el vaso, suéltalo, porque lo vas a tirar. Y constantemente tú le estás diciendo eso y él no te hace caso y lo tira. No lo regañes porque tiró la leche y te manchó el vestido. No, regáñalo de una manera respetuosa y calmada porque te desobedeció. O sea, no estoy diciendo, déjenlos hacer lo que ellos quieran. No, le estoy diciendo, hay que saber cómo corregirlos, cómo disciplinarlos, qué nos debe de molestar y hasta dónde puede llegar la molestia. Así que tengamos cuidado con eso. Ahora, una cosa más. Bueno, antes déjeme, les cito este pasaje de Apocalipsis porque ahí vemos un ejemplo en Jesús. Jesús, ¿qué hace? Alaba las cosas buenas que esta iglesia estaba haciendo bien. Es un principio bueno. Dice ahí Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, yo conozco tus obras, guardo trabajo, paciencia, y empieza ahí a enumerar un montón de buenas cosas que estaba haciendo esta iglesia. Y después de decir esto, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, hay alabanza y felicitación por lo bueno que estaba haciendo esta iglesia. Y la crítica y la amonestación es constructiva, edificativa. No es nada más porque me llenes de ira por lo malo que estás haciendo y ¡pum! No. Así que, padre, ¿cuántas veces tú haces esto con tus hijos? El hacer esto va a ayudar a que tu hijo no sea provocado a ira. Y bueno, existen un montón de ejemplos más de cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos, pero lo vamos a dejar aquí para seguir avanzando. Y lo siguiente que yo quiero decir, antes de pasar al siguiente punto, es que no provoques a ira a vuestros hijos, no quiere decir deja que tus hijos hagan lo que quieran. No, Pablo lo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, padres, no provoquen a ir a sus hijos. Eso es lo que está diciendo. No es déjenlos tranquilos, denles todos los permisos que ellos quieran y entonces eso no los va a provocar a ira. No. Más bien Pablo nos va a decir, críenlos en la disciplina y amonestación de quién? Del Señor, no del mundo, no de la psicología, no del humanismo, no, según como Dios establece cómo debemos de disciplinar y amonestar a nuestros hijos. Del Señor ahí, dice ahí Pablo. Bueno, hay ocasiones en que nuestros hijos se van a irar por hacer nosotros lo correcto. Y eso pues ni modo, no podemos hacer nada más. O sea, si empezamos a disciplinar a nuestros hijos, a criarlos en la amonestación del Señor, van a haber ocasiones en que ellos se van a molestar. ¿Y por qué no puedo ir? Porque no puedes ir, no tienes la edad para ir. Pero todos mis amigos van a ir. Bueno, allá sus padres, eso no es mi problema. Tú eres mi problema. Y se van a irar. Bueno, ahí no podemos hacer nada. Pero lo que sí podemos hacer es en las otras cosas que ya mencionamos. Por lo tanto, dice el versículo 4, dice Pablo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Aquí viene el segundo mandamiento. Más bien que hagan, críenlos. Ayúdenles a desarrollarse, a crecer, a madurar en la disciplina y en la amonestación del Señor. Vea que esto no es una sugerencia, no es un consejo opcional, es una orden. Críen a sus hijos. Y esa palabra que Reina y Valera traduce como criar, significa nutrir, alimentar, sostener. Es la misma palabra que ya usó Pablo cuando dice que Cristo sustenta a la iglesia y así el varón debe de sustentar a la mujer. Entonces tiene que ver, hermano, con alimentar. O sea, tiene que ver dándole un sentido, mejor dicho, de llevarlos a madurar. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es, padre, lleven a sus hijos a la madurez. Porque si no lo hacen, la inclinación natural de sus corazones, esa inclinación hacia lo malo y no hacia lo bueno, pues va a crecer, se va a aumentar. Ahora, Pablo está pidiendo esto porque él sabe muy bien, hermanos, lo que la Biblia dice acerca de cada niño que viene al mundo. Él sabía muy bien que nacen con un corazón propenso al pecado, al egoísmo. ¿Por qué? Porque sabe que todos pertenecemos al linaje de Adán y de Eva.
Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque Adán pecó, y por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. O sea, la Biblia enseña claramente que el ser humano, desde que nace por naturaleza, tiene la inclinación hacia el pecado. De hecho, todos los seres humanos recién nacidos, lo que ellos necesitan para volverse unos grandes pecadores es simplemente que se les permita expresar esa inclinación hacia el pecado sin freno. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Bueno, escucha lo que el manual del fabricante dice acerca de nuestros hijos. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice allí el proverbista, la necedad está ligada en el corazón ¿de quién? Del muchacho. Si tú vas a la Biblia hebrea, tú te vas a dar cuenta que esa palabra muchacho tiene que ver con un niño de la edad de infancia hasta adolescente. Entonces, lo que Pablo, o mejor dicho, lo que el proverbista está diciendo ahí, es que la necedad está ligada en el corazón del niño. Sin embargo, dice ahí, más la vara de la corrección la va a alejar de la necedad. Entonces, Dios nos dice en su manual que esa resistencia que vemos en el niño pequeño para obedecer, no, Brian, no le pegues al niño, no déjale su juguete. Bueno, esa resistencia que vemos en ellos para obedecer, esa ira que a veces manifiestan cuando no se cumple su voluntad, ¡ah! Quiero fuera, quiero fuera. Bueno, todo eso que nosotros vemos ahí, dice la Biblia que no son niñerías, es necedad y está en el corazón de nuestros hijos. O sea, ellos no tienen que salir afuera para aprender a pecar. Hay personas que les gusta culpar a los demás. En el vecindario donde me llevaste a vivir, por eso son así mis hijos. No, no, no. Nuestros hijos no necesitan a otras personas para aprender a pecar. Nuestros hijos no necesitan salir afuera para pecar. No, no, no. Ahora, es verdad que si estás viviendo en un barrio donde hay puro delincuente, pues lógico, esas pecaminosidad de alto nivel que hay en esas personas va a aumentar la maldad que ya hay en tu hijo, la inclinación a querer hacer lo malo. Pero no podemos nosotros decir que él aprendió a pecar porque desde que se junta con esta persona. Quizás si esa persona es mala, sí, aprendió a hacer más maldades, pero la fuente no fue él. La fuente, según Jesús, dice que está en el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón de nuestros infantes, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Así que según la Biblia, nuestros niños vinieron de fábrica con una propensión, con una inclinación al pecado, y al principio se manifestará a través de pecados infantiles, pero ese principio de maldad que lleva a un niño pequeño a empujar a otro que le quitó su juguete, es el mismo principio de maldad que lleva a un hombre de 30 años a disparar una pistola contra otro. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? De, fue dicho, ¿verdad? Que todo aquel que se enoja o que mata mejor a alguien es pecado, ¿verdad? Pero yo te digo que todo aquel que se enoja contra su hermano, ¿qué está diciendo Jesús? Es ese sentimiento de enojo lo que lleva a una persona a qué? A matar. Ahora te imaginas un niño airado porque le quitaron su juguete en su mano con una pistola. Ese coraje lo va a llevar a, y yo sé que un niño no razona, pero Jesús está hablando de esa furia que a veces es tan incontrolable que lleva inclusive a matar. Entonces, hermano, yo no estoy diciendo que ellos tienen el mismo grado de maldad, ¿verdad? No, no, no. Cada uno, según los padres, según el entorno que está creciendo, tiene un grado de maldad. Lo que yo estoy diciendo es que tienen el mismo principio de maldad, o sea, la misma inclinación. Y Dios nos dice que si nosotros no nos dedicamos a moldear el carácter de nuestros hijos, bueno, esa mala hierba, esa inclinación hacia el mal que está en sus corazones, tarde o temprano va a dar fruto de una forma o de otra. O sea, es verdad, no todos manifiestan ese mismo grado de maldad, ni las mismas actitudes y acciones pecaminosas, pero si no hacemos nada con la necedad natural que viene ahí entrelazada en las fibras más íntimas del corazón, bueno, va a haber mal fruto, va a haber necedad tarde o temprano. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 19, 18, dice, castiga a tu hijo, en tanto que ¿qué? Que hay esperanza, mas no se apresura tu alma. ¿Cómo es una forma de destruir al hijo? No corrigiéndolo, no disciplinándolo. Ahí está, no se apresure tu alma para destruirlo, a no disciplinarlo y dedicarte mejor a las cosas que el mundo tiene para darte, que te hacen feliz. No. Así que Padre, Dios nos está presentando delante de nosotros dos opciones nada más. O estamos conscientes de esta orden del Señor y nos dedicamos a forjar en nuestros hijos un carácter sabio y piadoso en el Señor, o estamos dejando crecer esa inclinación que está en el corazón de nuestros hijos para su propia destrucción. Es una realidad, tus hijos nacen así y necesitan la corrección tuya.
la disciplina en el Señor, la amonestación en el Señor. Y Dios es como si nos dijera, yo te aconsejo que los disciplines mientras hay esperanza. Y la pregunta que surge es, mientras hay esperanza ¿de qué? Bueno, lógico, primeramente de que no destruyan sus vidas aquí y ahora, ¿verdad? Viviendo como necios e insensatos. Pero sobre todo hay esperanza de que por la gracia de Dios sean salvos. Eso significa que si descuidamos nuestra labor como padres, llegará el momento en que ya no habrá esperanza, hermanos, para ellos. Observa lo que Dios dice ahí. Yo quiero que tú notes algo. Dice ahí, castiga a tu hijo entre tanto que hay que. Dice Dios, hay esperanza. Yo quiero abrir un paréntesis para que algunos padres como yo, que necesitan escuchar esto, lo escuchen. Porque muchas veces pasamos por periodos en donde estamos criando a nuestros hijos y todo parece ser que todo lo que hicimos, pues no valió de nada, todo está estancado o aún en el peor de los casos, parece que esto va de mal en peor. Y muchas veces los padres dicen, ¿verdad vale la pena corregir o instruir al hijo en el camino si al final de cuentas se va a revelar? Bueno, escucha lo que dice Dios en otro pasaje. Aquí ya nos dijo que hay, mientras hay esperanza. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 o 4. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre qué. Porque mejor es perro vivo. Entonces, ¿cómo vemos? Mientras nuestros hijos estén vivos, hay esperanza. Hay esperanza. Quizás tendremos que esperar que nuestros hijos se casen, tengan hijos, para ver el fruto de todo esto. O probablemente nuestros propios hijos tendrán que esperar a tener a sus propios hijos para que entonces puedan entender un montón de cosas que ahorita no entienden. Por lo tanto, es como si Dios nos dijera, no te des por vencido. Sigue orando por tus hijos. Síguele aconsejando, aunque ya estén casados. Síguele diciendo, háblale de mí, amonéstalo en el Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. A lo mejor tenemos que hacer lo que dice Hebreos, ¿verdad? De que debemos de recordar que las promesas de Dios solo se van a heredar por fe y la paciencia. Hay que esperar en el Señor. Escucha lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo, no al tuyo, a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cómo es esto de la conversión y de la salvación? No es algo inmediato. Nadie echa una semilla en una maceta y la riega y en 5 minutos ya está la plantita, ¿verdad? Claro que no. Nadie espera que eso suceda. Es al tiempo. Así que no nos cansemos, es el bien, hay que esperar en el Señor. Ahora escuche también lo que Proverbios capítulo 23, versículo 13 al 14 dice. Dice Dios, a través del proverbista, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Y de qué muerte estará hablando? ¿De la física solamente? Dice el versículo 14, lo castigarás con vara, ¿y qué va a pasar? Y librarás su alma del Seol. Wow. Y una vez más, yo quiero que usted note, esto no es una opción, no es una mera sugerencia, es una orden. No rehuses corregir al muchacho. ¿Por qué? Porque si lo corriges en una forma apropiada, lo librarás de muchos problemas, incluyendo el peor de los problemas que tienen nuestros hijos. Que la ira de Dios está sobre ellos por su pecado, por su desobediencia. No, o sea, si tú lo corriges, y sobre todo con el evangelio, tú vas a librar su alma del infierno. Note que mientras el texto anterior que vimos nos proveyó un estímulo porque dice, hay esperanza, mientras estén vivos hay esperanza, ¿verdad? Bueno, este texto de Proverbios ahora nos da una advertencia. Y la advertencia es para los padres descuidados, para aquellos que están demasiado ocupados en otras cosas, en vez de estar lidiando con sus hijos, bregando con ellos, disciplinándolos. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que este es un asunto de vida o de muerte. Hay un alto riesgo envuelto en el descuido de este deber. Mire, vamos a imaginarnos por un momento que tus 3 hijos están jugando en el patio de tu casa. Acabas de instalar una alberca, una piscina de esas portátiles que quizás mide 2 pies de altura, la llenas de agua y en eso metes a tus 2 hijos, uno de 4 y uno de 6 años en la alberca. El tercer hijo es un bebé, es un infante de 5 meses, lo tienes ahí en la carriola y tú les dices a tus hijos infantes de 4 y 6 años, vengo rápido, voy a la casa. Y en eso a los infantes, a los niños se les ocurre la terrible idea de sacar al bebé de 5 meses para meterlo a la alberca. Y al ver el bebé que el niño empieza a, no sé, a manotear, porque su cabeza está sumergida en el agua, le hablan al papá, papá, el bebé está en la alberca, no puede respirar. ¿Cuál sería la reacción del padre? No sería algo así como, esperen un momento, porque estoy viendo el partido de soccer, México contra China, qué sé yo. O mejor,
Dígale a mamá y mamá de repente dijera, no, yo me estoy pintando las uñas. ¿Cuál sería la reacción de ellos? Correrían inmediato. ¿Por qué? Porque la vida del bebé está en peligro. Bueno, es como si Dios nos estuviera diciendo, este es un asunto de vida o de muerte. A la luz de la eternidad esto es así. A la luz de nuestro mundo, de nuestro entorno, de nuestros afanes, esto no es para nada así. Exagerado, pastor. No, recuerda, nuestro creador es quien nos está diciendo eso. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no va a morir. Lo castigarás con vara y librarás su alma de dónde? Del Seol, del infierno. Pablo le dijo a Timoteo, persevera en lo que tú has aprendido, en lo que tu madre y tu abuela te enseñaron. Predica esto y haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hablando de la salvación. ¿Te das cuenta, hermano? Dios nos está diciendo, no hay excusa válida para dejar de moldear el carácter de nuestros hijos. No hagas a un lado esa responsabilidad. Y yo te puedo decir por experiencia propia, no por experiencia ajena, hazlo. Yo no digo que haya sido un mal padre, no lo digo, pero pude haber hecho más. Y pude evitarme muchos sinsabores, muchas aflicciones en mi vida. Aquellos que todavía tienen bebés que están creciendo y que todavía son maleables, donde puedes corregir rápidamente ciertas actitudes, atiendan al llamado de Dios. Es algo serio, porque según Dios, las consecuencias de un padre que no toma esta responsabilidad en serio van a ser terribles. Para empezar, tú tienes que creerle a Dios lo que Él dice de tu hijo. Escucha lo que dice David en el Salmo 58, versículo 3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, desde el vientre de su madre. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Y ya Pablo nos dijo en el capítulo 2 que todos nacimos por naturaleza, éramos hijos de ira. O sea, propensos, inclinados al pecado. Es algo natural. Y lo vemos en los infantes, que empiezan ya a manifestar su ira, ¿verdad? Su frustración. Así que, y ahora yo te pregunto, ¿tú crees esto, lo que Dios está afirmando aquí? ¿Tú crees realmente lo que la Biblia enseña acerca del pecado que mora en el corazón de tus hijos? Si es así, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Estás dejando que esa inclinación natural que hay en ellos siga su curso a la ICE? ¿O estás trabajando arduamente para moldear su carácter, exponiéndolo a los medios de gracia que Dios ha dejado para que finalmente en los medios de gracia, la oración, la palabra, la meditación en ella, puedan deshacer o vencer esa obstinación de esos corazones de nuestros hijos hacia la necedad, entonces pueda traerlos a Cristo en arrepentimiento y fe? Mire, si hay algo que yo puedo decir en esta tarde de una manera enfática, es que necesitamos teología bíblica para corregir a nuestros hijos. Pablo nos lo está diciendo aquí. Padres, no provoquen a ir a sus hijos, más bien críenlos, edúquenlos. ¿En qué? La disciplina, la amonestación de quién, de Dios. Eso es teología. Teología es el estudio de Dios, lo bíblico, el estudio de Dios bíblico. Necesitamos eso y no necesitamos psicología. Hoy en día nos están diciendo, no, no corrijas a tus hijos, déjalos, pobrecitos. No, Dios nos dice, sí, háganlo, sin ira, pero háganlo, firmes, porque esto les va a ayudar a ellos y te va a ayudar a ti. Que en el futuro no tengas días en los cuales no tengas contentamiento, en los cuales tengas aflicción de espíritu. Así es que necesitamos teología bíblica para disciplinar a nuestros hijos en la administración de Dios. No es la psicología lo que debe de gobernar en la crianza de nuestros hijos, no, es la teología bíblica. Y la teología bíblica que estamos viendo aquí empieza por decirnos, sus hijos no se pueden criar solos. Tú debes de criarlos. Y recuerda la naturaleza de esa inclinación que tienen hacia el mal. Tú necesitas enseñarles cómo comportarse. Ellos no necesitan que sean enseñados para hacer el mal. No, ellos ya automáticamente lo empiezan a aprender. Así es que Pablo nos dice ahí, y vosotros padres críen en disciplina y amonestación del Señor a sus hijos. ¿Recuerdas Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabes dónde empieza la crianza de tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? En tu corazón. Estas palabras que yo te mando van a estar en tu corazón, Padre. Necesitas estudiar Biblia para que entonces después puedas criar a tus hijos. Es tu responsabilidad conocer a Dios primero, para que entonces se las puedas repetir a tus hijos. Tú necesitas esforzarte a leer Biblia. No es suficiente venir aquí el domingo una vez a la semana. Busca predicadores bíblicos, bíblicos que pongan toda la palabra de Dios.
que te reten, porque recuerda, la palabra es útil. ¿Para qué? Para corregir, para redarguir. No estés buscando predicadores que te enseñan lo mismo, lo mismo y lo mismo, y nunca sus predicaciones Dios las usa para confrontar tu pecado, porque no extienden la exhortación y entonces tú crees que estás bien. Cuando la Biblia es útil para corregirnos, para redarguirnos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Padre. Es aquí donde empieza la crianza de los hijos. Si tú quieres criar adecuadamente a tus hijos, debes de comenzar contigo mismo. Las palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Así que la palabra de Dios debe de gobernarte primeramente a ti, para que entonces tú puedas traspasar las palabras de Dios a través de la instrucción, de la enseñanza constante a tus hijos. Y sigue diciendo Dios, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hoy nos hemos acostumbrado a un día a la semana, ¿verdad? Para el Señor. Pero Dios dice aquí constantemente, a diario, porque Dios nos conoce, lo frágiles que somos. Mismo Jesús dijo, hey, yo sé que la carne es débil, yo sé, pero el Espíritu siempre está presto y el Espíritu tú lo vas a encontrar donde las escrituras que Él mismo inspiró. Y entonces tú lo vas a adorar en espíritu, pero en verdad, de acuerdo a lo que Él ya reveló. Hay personas que hablan del Espíritu Santo, pero todo lo que ellos hablan, si tú lo comparas con lo que el Espíritu bíblico dice, no se parece. Y aunque sientan bonito y aunque inclusive hagan milagros, si no se parece al Espíritu bíblico, no es el Espíritu bíblico. El Espíritu de verdad se revela aquí. Por lo tanto, necesitamos conocer la escritura que el Espíritu Santo revela aquí. Pregunta, ¿quiénes deben de hacer eso? Esto de repetirle a tus hijos, de hablar con ellos cuando están en la casa, andando en el camino. ¿Quiénes? ¿Los pastores? ¿Los maestros de escuela dominical? Y aquellos que verdaderamente entienden lo que Dios dice aquí, ellos se atreven a decir que la idea de la escuela dominical viene del infierno. Entonces, stop. ¿Pero sabes por qué? Porque ya los padres se acostumbraron a que los maestros son los que enseñan a mi hijo en la escuela dominical. Cuando antes en el cristianismo antiguo eran los padres. Y eso daba mejores resultados. Pero ahora dígame si no es cierto. Le relegamos la responsabilidad a los maestros, a los pastores. Pero aquí Dios dice que ustedes, padres, son los responsables, no la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de los pastores, de los maestros de la iglesia, de la iglesia? Lo que estamos haciendo ahorita en este mismo momento, instruir a los padres para que ellos críen a sus hijos. Esa es su responsabilidad. Es esa. Nosotros ahorita estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como pastores, como maestros, instruyéndolos a ustedes para que ustedes críen a sus hijos. Esto significa que la iglesia no está llamada a sustituir a los padres en el cumplimiento de su responsabilidad. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero continuamente se oye, nuestros jóvenes necesitan algo, debemos de hacer algo. Y sí, hay que hacer algo. Pero nosotros los pastores no podemos hacer mucho. Los padres sí pueden hacer mucho allá en su hogar. Empieza ya, no es aquí. ¿Te das cuenta? Así que, ¿qué es lo que tú quieres para tus hijos? Quizás te pudiera estar preguntando Dios a través de esta predicación. ¿Llevarlos al Seol o llevarlos a la gloria? Bueno, entonces no desmayes. No desmayes, aunque la tarea sea ardua, difícil, dura, en ocasiones y que da la impresión de que no está pasando nada con nuestros hijos, sigue adelante. No tires la toalla. Sigue orando, sigue insistiendo aún con tus hijos de adultos. Quizás están actuando ya como necios, no hay problema. Mientras hay vida, hay esperanza. Sigue trabajando en el alma de tu hijo, síguele pidiendo a Dios, síguele recordando la Biblia, síguele recordando las consecuencias que hay por desobedecer, por no hacerle caso a Dios. Y veremos, ¿verdad? Si Dios se compadece de ellos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sabes, hay momentos donde vamos a dejar que Dios obre a través de lo que ya sembramos. Pero pasa un tiempo y no pasa nada. De nuevo sembremos semilla. Quizás Dios en momentos va a decir, estar quietos y ver la salvación del Señor, tranquilos. Por lo tanto, hermanos, levantemos las manos caídas si es que están caídas en cuanto a la labor que tenemos con nuestros hijos. Y vamos a seguir esforzándonos a educar a nuestros hijos. No permitamos que el mundo enseñe a nuestros hijos. Que hoy más que nunca el mundo tiene los mejores recursos que han existido aquí en el mundo para educar de manera mala a nuestros hijos. Yo espero que escuches la voz de Dios y que puedas tomar cartas en el asunto. Es la vida de tus hijos. Yo no puedo hacer lo que yo tengo que hacer por mis hijos, pero tú sí puedes hacer lo que tú tienes que hacer por tus hijos, porque esta es tu responsabilidad. Que nuestro sentir sea mi casa y yo serviremos al Señor, aunque en este momento no lo veamos así.
Y aunque el mundo esté haciendo otras cosas y otras iglesias estén haciendo otras cosas, no vamos a enfocarnos en lo que a la luz de la eternidad es lo más importante. Padre, gracias.